quitar, yo los vuelvo a meter, no hay problema. Porque es de 40 minutos esto, ya estamos con 20 minutos fuera. Ya, voy a ir metiendo a medida que vaya avanzando la clase, porque si me quedo aquí, no vamos a avanzar, ¿ya? Voy a ir metiendo a medida que avancemos la clase, ahorita la... Ya voy a minimizar para empezar. Metodología, copia, módulo 3. No, está coagulación, creo que está aquí. ¿Qué pasó? Ya. Ahí está. Ese es el tema que vamos a avanzar ahora. Se llama hemostasis y coagulación. Voy a poner aquí la copita para que se vea más grande. Ahí. Y con el cursor. Ya. Hemostasis y coagulación, entonces, es el... Vamos a ver las generalidades. Y la hemostasis y coagulación es un proceso que detiene espontáneamente el flujo de sangre de los vasos que la transportan a una determinada presión cuando, fíjense, cuando existe una lesión vascular. Mientras no exista la lesión vascular, no se va a producir este proceso. Ahora, existe una palabra que se llama homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? La homeostasis es el equilibrio. Es decir, ustedes pacientes sanos no están sangrando ni están formando coágulos. Eso se llama homeostasis. Está su sangre normal corriendo todos los días mientras están vivos, por supuesto, y ni están sangrando ni se está formando coágulos. Eso se llama homeostasis, el equilibrio. Eso es la homeostasis, un equilibrio. Ahora, los sistemas, tenemos varios sistemas que vamos a estudiar en todo lo que se llama hemostasis y coagulación. Tenemos el sistema vascular, tenemos el sistema plasmático, tenemos el sistema plaquetario y tenemos el sistema fibrinolítico. ¿Cuántos sistemas tenemos? 4. Vascular, que es como las cañerías donde lleva toda la sangre. Ese es el vascular, está formado por arterias, arteriolas, capilares, por donde va ese líquido rojo que se llama sangre. Ese es el sistema vascular. El sistema plasmático, donde están los factores de coagulación, el plaquetario, que ya lo conocen las plaquetas, y el fibrinolítico. Esos son los sistemas en los cuales interviene lo que se llama hemostasia y coagulación. Sigamos. Ahora, vamos a empezar hablando del primer sistema. Como les dije, el primer sistema vascular es prácticamente toda la parte de tuberíos por donde va ese líquido rojo que se llama sangre. Para que este sistema funcione, necesitamos de factores importantes que deben estar normalmente disponibles y sin ninguna alteración para que este sistema pueda funcionar un 100%. Cualquiera de ellos que esté dañado, entonces el sistema vascular no va a funcionar adecuadamente. ¿Y qué es lo que tenemos que ver dentro de este sistema vascular? Primero, la integridad del endotelio vascular. Claro, que no esté roto, que no esté partido el capilar, etcétera, el endotelio de ese capilar. Por eso se llama integridad del endotelio capilar. Y dentro de la integridad del endotelio vascular, tenemos el endotelio prácticamente que está formado. Dentro de la integridad del endotelio vascular tenemos dos partes, una que se llama endotelio y otra que se llama subendotelio, como dos capas superpuestas. Entonces, tanto el endotelio como el subendotelio deben estar limpios, sanos, sin ninguna rayadura, sin ningún daño, para que este sistema vascular funcione. ¿Y qué es el endotelio? El endotelio es una monocapa de células
que está en contacto directo con la sangre, por donde pasan, van y vienen, etc. El subendotelio ya es una estructura mucho más compleja. ¿Por qué? Porque tiene otras sustancias como qué, como el colágeno, las elastinas, los proteoglicanos, la microfibrilla, que van a ayudar a que se haga efectivo este sistema vascular. Entonces, uno de los factores importantes para que este sistema vascular funcione se llama integridad del endotelio vascular, que está compuesto por dos partes que son el endotelio y el subendotelio y que cada una de ellas hace una función. ¿Sí? Entonces tiene que estar íntegro. Cuando decimos integridad, quiere decir que no esté rayado, que no esté partido, que no esté dañado, que esté limpio, que esté totalmente sano. A eso se debe integridad del endotelio. El otro factor que es importante en este sistema vascular sería la contractibilidad vascular. ¿Cómo se contrae esa vena, esa arteria, ese capilar? Estamos hablando de capilar. ¿Qué tipo de contractibilidad tiene? ¿Para qué? Para que circule normalmente esa sangre y pueda llegar a diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo tendría que hacer esa contractibilidad vascular? ¿Por un simple adosamiento o por una contracción segmentaria? De dos formas. Por un simple adosamiento, que es como cuando uno cierra y abre la mano, o la contracción segmentaria, que es que se contrae y automáticamente en todo el capilar ocurre lo mismo. ¿Sí? Ahora seguimos con esto. ¿Qué más tenemos que tener? Eso es en contractibilidad. ¿Qué otro factor más influye en el sistema vascular? La permeabilidad vascular. Pero la permeabilidad vascular va a depender de quién, de la integridad del endotelio y de las sustancias que actúan como cemento. Porque si el endotelio no está íntegro, entonces va a dejar pasar, entrar y salir lo que sea. En cambio, si tenemos una permeabilidad vascular normal, ahí solamente va a estar restringido quiénes van a entrar o quiénes van a salir. A eso se refiere. Y el otro factor se llama fragilidad vascular. ¿Qué es la fragilidad vascular? La fragilidad vascular va a depender de quién también. En la fragilidad vascular es cuando un capilar tiene la tendencia de romperse por un aumento de presión, por cualquier factor, está frágil. Eso no es normal. Entonces, la fragilidad vascular va a depender de la integridad de los elementos que la componen y los tejidos circundantes que tiene. Entonces, ¿cuáles son los cuatro factores que intervienen en el sistema vascular? Integridad vascular, ¿qué más? Permeabilidad vascular, fragilidad vascular y contractibilidad vascular. Todos deben estar trabajando de la misma forma para que este sistema vascular pueda aportar en todo lo que se llama hemostasia y coagulación. El otro sistema se llama sistema plaquetario. Ya ustedes saben, hemos llevado plaquetas, ¿no ves? Un poquito, algo de plaqueta. Pero les voy a hacer recuerdo, hemos llevado todo lo que se llama la formación de las plaquetas, que se llama formación de plaquetas o plaquetopoiesis. ¿No ve? Sabemos que las plaquetas son pequeñísimas, que miden de 2 a 4 micras y que dentro de ese proceso de plaquetopoiesis hablamos de un megacardioblasto. Ese megacardioblasto se transforma en megacariocito, donde aumenta su volumen de tamaño y luego ese megacariocito se transforma en megacariocito granular, ¿no ves? Empiezan a aparecer sus gránulos que son las futuras plaquetas. Y luego ese megacariocito que mide hasta 100 micras, esos granulitos se hacen más grandes porque tienen que medir de 2 a 4 micras, porque son las futuras plaquetas, y se convierte en megacariocito en brotación, ¿no ves? Y ahí se va a producir la explosión de la célula prácticamente y va a liberar hacia el torrente sanguíneo las plaquetas que son tan pequeñas, pero que tienen una función muy, muy importante y que es la de evitar la hemorragia. ¿Qué más tenemos que saber de este sistema plaquetario? Saber qué son las plaquetas, cuánto miden y además que las plaquetas tienen pocos días de vida. Entre 7 a 10 días de vida no viven más, entonces nuevamente se van regenerando, se van formando y la médula ósea se encarga de eso.
Pero ¿y por qué tan pequeñas las plaquetas y llevan una función muy importante que es la de cohibir, de evitar que el paciente siga sangrando en caso de una lesión vascular? Entonces, ¿a qué se debe eso? Eso se debe a los componentes que tiene la plaqueta, cada una de las plaquetas dentro de una de ellas. Pero eso no lo vamos a ver con un microscopio de 40 ni con 100 aumentos. Tenemos que tener un microscopio electrónico que nos permita aumentar 500 o 1000 veces el tamaño, de tal forma que podamos partir una plaqueta y podamos ver qué tiene adentro. Y es por eso del complejo que tiene adentro cada plaqueta, es por eso que tiene una función muy, muy específica. Y a ese proceso se llama ultraestructura plaquetaria. Estoy viendo qué tiene la plaqueta por dentro. En primer lugar, la plaqueta no es redonda. Cuando la vemos con el lente de 100 pareciera redonda y pareciera que tiene como unas pelucitas alrededor, ¿no? Y bien chiquitina. Pero en realidad no es redonda. Es totalmente irregular su membrana. Tiene una membrana totalmente irregular, porque si no fuera irregular, no se podría unir una plaqueta con otro y formar los coágulos, ¿no ve? O formar la malla esa para evitar que el paciente siga sangrando. Entonces, no es lisa, es totalmente irregular. ¿Qué más tiene? Tiene una membrana trilaminar. ¿Qué significa trilaminar? Que tiene 3 tipos de láminas compuestos por complejos lipoproteicos ricos en fosfolípidos, glucoproteínas, etc. Y además tiene una capa vellosa, como unos vellitos que le sobresalen por alrededor de la plaqueta. Eso es la parte externa de la plaqueta. Entonces, no es redonda, uniforme, es totalmente irregular. Tiene una membrana con 3 láminas, trilaminar, y tiene una capa vellosa. Ahora, si yo lo voy a ver por dentro, ya me voy entrando dentro de la plaqueta, voy a ver que hay un sistema microtubular marginal. Ese sistema microtubular marginal que está casi alrededor de la plaqueta tiene un componente que se llama trombostenina. También hay otro sistema dentro de la plaqueta que se llama canicular abierto, que está relacionado con las invaginaciones de la membrana citoplasmática y que van a conectar la superficie de la célula con el contenido dentro de la plaqueta. Ese sistema que se llama sistema canicular abierto. Entonces aquí ya tenemos dos. Tenemos el microtubular marginal, que está formado por la trombostenina, el sistema canicular abierto, que está relacionado con las invaginaciones de la membrana citoplasmática que conectan la superficie de la célula con el contenido dentro de la plaqueta. Y hay otro sistema que se llama tubular transverso. Tenemos canicular abierto y tenemos tubular transverso. Este está relacionado con el microtubular marginal. ¿Qué más tenemos? Tenemos unos cuerpos densos, como unos lisosomas, que están compuestos por una alta densidad electrónica, sirven de almacenamiento y de secreciones, son ricos en ADP, ricos en ATP, ricos en serotonina y calcio. Y también tenemos unos gránulos alfa que los podemos visualizar a los gránulos alfa como unos redonditos vacíos por dentro, que es diferente a los densos, por eso se llaman gránulos alfa, pero sí que tienen proteínas que son idénticas a las proteínas plasmáticas, catiónicas, tienen enzimas como la beta-glucuronidasa y tienen lo que llamamos las proteínas plaquetarias. Eso tienen los gránulos de alfa. Y si nos vamos mucho más adentro de la plaqueta, ya están las mitocondrias, los gránulos de ferritina, el glucógeno, los lípidos, otros lisosomas más, etc. Entonces, todo esto lo tenemos dentro de esa plaqueta que mide de 2 a 4 micras. En cuanto a su metabolismo plaquetario, tenemos 3 que ya lo sabemos: glicolisis anaerobia, vía de la lactosa y el ácido triclosílico. Su metabolismo, gracias a eso. ¿Qué más hay en las plaquetas? En este sistema plaquetario, los factores plaquetarios. Los factores plaquetarios son factor 1, 2, 3, 4 y 5, igual parecido al factor plasmático. ¿Y cuál es su función de las plaquetas? ¿Cómo actúa? ¿Por qué evita que el paciente siga sangrando? Entonces, eso se llama fase plaquetaria o mecanismo de acción de este sistema plaquetario. ¿Y cómo aparece ese mecanismo de acción?
cuando el paciente se ha cortado un capilar, cuando ha habido una lesión. Cuando ustedes hacen un tiempo de sangría, que han hecho ya en la práctica, con la lanceta han pinchado el lóbulo de la oreja y han roto un capilar. ¿Sí? Ese se llama lesión. Entonces, inmediatamente se ha producido una lesión que están dañando el endotelio y el subendotelio, que es el sistema vascular. Automáticamente, como la sangre está corriendo por dentro de ese capilar y dentro de la sangre están los glóbulos blancos, los rojos y las plaquetas van a empezar se van a adherir a ese pedacito que han roto ustedes, a la lesión, y van a actuar como, van a tratar de taponar, y gracias a las plaquetas, entonces se va a formar una monocapa ahí, como un adhesivo, para evitar que esa sangre siga extravasándose hacia otras partes de nuestro cuerpo. Y luego que hay una adhesión, ya ese capilar que era tromboresistente, limpio, o sea, sin ninguna rugosidad, ya con la primer monocapa de plaquetas ya no está liso eso. Ya no está como mesa de billar, ya tiene su rugosidad. Entonces, automáticamente las plaquetas empiezan a agregarse encima de ellas para reforzar esa adhesión. Y eso se llama agregación, que puede ser reversible o puede ser irreversible. Las reversibles cuando hacen su trabajo y se desagregan y se vuelven a unir a la sangre que está pasando todo el tiempo, ¿no ves? Y las irreversibles son las que como que están más abajo y van a formar ya el coágulo ese, entonces ellas ya no van a tener la posibilidad de incorporarse otra vez a la sangre, sino se van a quedar como coágulo de fibrina. Por eso se llama irreversible. ¿Por qué? Porque ya van a tener una función y su función va a ser es formar el tapón plaquetario. Un tapón ahí, un tapón ¿para qué? Para que ese capilar deje de sangrar. Ese tiempo que dura en este proceso entre la adhesión, agregación reversible, irreversible y formación de tapón plaquetario es el tiempo de sangría, que lo han hecho en la práctica, que es de 2 a 5 minutos. Si mi paciente está en ese rango de 2 a 5 minutos, es un paciente que tiene plaquetas normales, que sus plaquetas están actuando normalmente en los sistemas, están evitando que el paciente deje de sangrar, por eso su tiempo que va a tardar va a ser 2 minutos, 3 minutos, máximo 5 minutos. Si ese paciente sigue sangrando más de 5 minutos, quiere decir que está con deficiencia de plaqueta, o las plaquetas tienen pocas plaquetas, o sus plaquetas son de mala calidad. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción del sistema plaquetario? Lesión, adhesión, agregación reversible, agregación irreversible, consolidación del tapón plaquetario. Y ahí dejó de sangrar el paciente. El tiempo es entre 2 a 5 minutos, que equivale al tiempo de sangría. Una vez se formó el tapón plaquetario, ese tapón plaquetario no puede quedarse ahí, porque puede haber un aumento de presión, y si no hay un sistema que viene y lo disuelve, lo limpia, lo disuelve, ese tapón plaquetario, que es un coágulo de fibrina, y si hay un aumento de presión en el paciente y no hay un sistema fibrinolítico, que es el que va a venir a hacer ese trabajo, entonces es peligroso eso, porque ese tapón se va a formar en émbolo, un pedazo de coágulo, y va a ir y se va a ir a tapar en cualquier parte de tu cuerpo. Puede ser el cerebro, puede ser el corazón, te puede producir un infarto, te puede producir un daño cerebral o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no se ha hecho lo que debería hacerse y no han trabajado los sistemas como deberían trabajar. Entonces, el tapón plaquetario se diseñó hasta que el paciente dejó de sangrar. ¿Y qué es el tapón plaquetario? Es una formación de un conglomerado de plaquetas localizadas sobre la lesión vascular, inicialmente frágil y relativamente permeable, que se integra a la pared vascular en el sitio de la lesión y aún avanza sobre el endotelio circundante o vecino. Ese es como un tapón, tal como dice su nombre, tapón. Pero una vez ha finalizado la consolidación, pasó ese tiempo, ya el paciente dejó de sangrar, etcétera. Dice, finalmente la consolidación del mismo resultado, dice, una vez se ha consolidado, ya dejó de sangrar el paciente, tiene una consistencia resistente e impermeable merced a la red de fibrina que lo recubre y a la actividad contráctil de las plaquetas que lo forman. Ese proceso tarda 3 minutos, que ya yo les dije.
Ahí no se queda ese coágulo, ahí tiene que venir un sistema. ¿Y qué se llama ese sistema? Sistema fibrinolítico, que lo vamos a estudiar luego, pero su nombre lo dice fibrinolítico. Es un sistema que gracias a una enzima viene, se deposita ahí y lo va a destruir el coágulo de fibrina, va a recanalizar ese capilar para que la sangre siga circulando normalmente las 24 horas del día y todos los días que esté vivo el paciente. Luego tenemos otro sistema que se llama sistema plasmático. Este sistema plasmático, aquí ya estamos hablando del plasma. En este sistema plasmático, ¿qué es el sistema plasmático en primer lugar? Es un proceso de activación enzimática en cadena que conduce a la formación de un coágulo de fibrina también. Va a llegar a lo mismo a un coágulo de fibrina, donde hay factores que intervienen y esos factores son glucoproteínas que siempre están en el plasma y que tienen una actividad proteasa sobre sus sustratos. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son estos factores que intervienen, que son glucoproteínas? Son los 13 factores de coagulación que tenemos, que se los numera por ser más fácil con números romanos. Entonces yo tengo el 1, el 2 romano, el 3 romano, el 4 romano, hasta el 13. Cada uno de ellos tiene un nombre, cada uno de ellos tiene un lugar donde se forma y cada uno de ellos tiene un tiempo de vida. Hace 10 minutos y se me... Su reunión terminará en 10 minutos, así que si se acaba, vuelven a ingresar. Yo sigo. Entonces, aquí están los 13 factores plasmáticos de la coagulación. El primero, que es el número romano 1, se llama fibrinógeno. Es uno de los factores de coagulación, mejor dicho, de factores plasmáticos más pesados que tenemos, es el 1 y el 13. Este se forma en el hígado, pesa más de 350.000, algo por ahí. Se forma en el hígado y su forma activa, él no actúa solito, tiene que estar activado. La forma activa lleva un nombre y se llama fibrina. Entonces el factor 1, su nombre es fibrinógeno, su forma activada va a ser fibrina. El factor 2 se llama protombina. Se forma también en el hígado y su forma activa es trombina. El factor 3 se llama tromboplastina o también complejo lipoproteico. El factor 4 se llama el calcio iónico. El calcio iónico es un comodín que está todo el tiempo haciendo que se activen los factores de coagulación. Por eso actúa como comodín. El factor 5 se llama el lábil proacelerina, también formado en el hígado. Su forma activa es 5A. Siempre que tenga un factor, una letra A al lado, significa activado. El factor 6 corresponde al factor 5 en forma activa, como al 5A. El factor 7 es estable proconvertina, se forma en el hígado. Todos estos se forman en el hígado. Su forma activa es el 7A. El factor 8 es el antihemofílico A. Este es el único que se forma en el endotelio. Después todos se forman en el hígado, endotelio vascular, y su forma activa se llama 8A. Es uno de los factores más livianos que tenemos. El factor 9 es el factor antihemofílico B o factor crisma, se forma en el hígado, la forma activa es 9A. El factor 10, llamado factor Stewart-Power, también formado en el hígado, su forma activa es 10A, en forma romana. El factor 11 se llama antecedentes tromboplastínicos del plasma, también se forma en el hígado, su forma activa es el 11A. El factor 12 es el famoso AGMAN, también formado en el hígado. Su factor, aquí tiene dos factores activados, que sería el 12A y el F12A. Y el factor 13 es el último factor que tenemos, al igual que el primero, es el más pesado. Los dos, tanto el 1 como el 13, son los más pesados. ¿Por qué? Porque este es el estabilizador de fibrina que también se va a formar en el hígado y que su forma activa va a ser 12A. Resumen, tenemos 13 factores nombrados del 1 al 13 en forma con números romanos. Los más pesados, el 1 y el 13, el más liviano, el 8. Todos se forman en el hígado, excepto el 8 que se forma en el endotelio vascular. Todos tienen que tener su forma activa, que indica una letrita al lado, ya está indicando forma activada. Y aquí el fibrinógeno, su forma activa se llamará fibrina, la protombina se llama trombina. ¿Sí? Seguimos.
Este sistema plasmático tiene un mecanismo de acción. Como tenemos el plaquetario, también el plasmático tenemos un mecanismo de acción y su mecanismo de acción está formado por tres partes. Primero, formación de protombinasa, luego formación de trombina y luego formación de fibrina. O sea que como tres pasos tiene que seguir para que se produzca este proceso de hemostasia y coagulación mediante el sistema plasmático, mediante los factores del sistema plasmático. Entonces tenemos la formación de protombinasa, formación de trombina y formación de fibrina. No puede haber formación de fibrina si no hay formación de trombina. Y no hay formación de trombina si no hay formación de protombinasa. En realidad, no hay formación de trombina ni fibrina si no tengo formación de protombinasa. Por lo tanto, para explicar esto tenemos que es un complejo activador que actúa sobre la protombina. El sistema plasmático sabemos que es un complejo activador que actúa sobre la protombina para transformarla en trombina. Es la protombinasa, ¿no? Si hablamos de la protombinasa, ¿qué es la protombinasa? Es un complejo activador que actúa sobre la protombina para transformarla en trombina. Para esto tenemos dos tipos de mecanismos, como dos brazos, el mecanismo extrínseco y el mecanismo intrínseco. Ambos van a llegar al mismo lugar, pero con diferentes factores de coagulación, ¿sí? Cada uno tiene como sus líneas, como sus grupos de factores de coagulación, pero ambos van a llegar a un mismo lugar. Ambos tienen que llegar a la formación de la protombinasa, sea por la vía extrínseca o sea por la vía intrínseca. Cuando hablamos de mecanismo extrínseco, decimos que la sangre extravasada cuando se rompió el capilar y la sangre salió del capilar hacia los tejidos, se va a combinar con el tejido prácticamente y ahí aparece el factor 3 que se llama factor trisular. Ese factor tisular se combina con el factor 8 más el calcio que es un comodín y me va a formar una tenasa extrínseca. Una vez está la tenasa extrínseca, se une al factor 10, pero ¿para qué? Para poderlo activar como 10A. Luego se va a unir al factor 5 activado más el calcio y recién va a formar la protombinasa. Ese es el mecanismo extrínseco. O sea que el mecanismo extrínseco, ¿qué factores necesita? Factor 3, factor 8, calcio iónico, factor 10A activado y para llegar a formar con el 5A y el calcio lo que se llama la protombinasa. El mecanismo intrínseco que necesita, ya no el factor 3, necesita el 12. Pero el 12 solo no puede hacer nada, tiene que estar 12 activado, entonces necesita el 12 que se activa como 12A. Ese 12A actúa sobre el 11 y lo activa como 11A. Luego viene el comodín, el calcio. ¿Para qué? Para que pueda actuar sobre el 9 y lo transforme en 9A. Y aquí ya se une con el 8, más el calcio nuevamente, que es el comodín, y va a formar una tenasa extrínseca, que se va a unir al factor 10 activado, al 5A activado, al calcio y a los fosfolípidos, y va a formar una protombinasa. Por eso les decía, son como dos brazos que van a llegar a lo mismo. ¿Y cuál es lo mismo? La protombinasa. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el sistema extrínseco utiliza un grupo de factores de coagulación y el sistema intrínseco utiliza otro. Este mecanismo intrínseco con sus factores de coagulación nos va a permitir verificar, ¿qué prueba nos puede permitir verificar si este sistema está funcionando bien? El tiempo de protombina. Y para el mecanismo intrínseco, ¿qué de análisis me va a permitir verificar si este mecanismo está funcionando bien? El APTT. ¿Ya? Seguimos. Ahora, una vez hubo la formación de la protombinasa, ya viene la formación de la trombina. Pero aquí en la formación de la trombina ya están los dos mecanismos, tanto el extrínseco como el intrínseco, que formaron la protombinasa, como les expliqué. Una vez tenemos la protombinasa, este actúa sobre el factor 2, que se llama protombina. Y me lo transforma en 2A, que se llama trombina. Una vez ya tenemos la trombina, que es el segundo mecanismo, ya tenemos que tener el tercero, que se llamaría formación de fibrina. Pero aquí ya es un poquito más complejo. No es nomás que el 2A actúa sobre el 1 y ya lo transformó en 1A, no. Porque primero tiene que, efectivamente, el 2A actúa sobre el fibrinógeno y su función es transformarlo en fibrina. Pero no es tan sencillo así.
Primero lo va a transformar en un monómero de fibrina, luego va a haber una polimerización para transformarlo en un polímero de fibrina soluble, y cuando ya está como polímero de fibrina soluble, viene el estabilizador pues, de fibrina, que es el 13. Ese 13 va a actuar directamente sobre la trombina, que es el 2A, ¿no ve? ¿Sí? Y más ese, bueno, sobre la trombina, que es el 2A, porque ese 13 tiene que estar activado, no, solito sin activar no actúa él. Entonces lo transforma en estabilizador de fibrina activado, que sería 13A, y en presencia del calcio, del polímero en presencia del calcio, se va a transformar en un polímero de fibrina insoluble. Y esa sería la formación de fibrina. Luego, después de esto, tenemos la retracción del coágulo. ¿Qué pasa con la retracción del coágulo? La retracción del coágulo es retraerse el coágulo, que va a tardar como 1 hora, y es donde se va a separar el coágulo, la masa roja esa del plasma, ¿ves? O del suero si es sangre, sin anticoagulante, y del plasma si es sangre con anticoagulante. Ahora, tenemos los factores que los llamamos los factores séricos. ¿Y cuáles son los factores séricos? El 7, el 9, el 10, el 11 y el 2. Esos son los factores séricos, que siempre están en el suero. 7, 9, 10, 11 y 2. Y también tenemos unos factores K dependientes, que son los que se forman directamente. Bueno, todos se forman en el hígado,